Dios te bendiga, qué bueno que estamos nuevamente transmitiendo desde la programación Encuentro con la Palabra en esta mañana tan especial, ya casi tarde. Eh, Estamos desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Santa Olalla, Bayamón, un espacio que Dios nos ha regalado para poder compartir con todos ustedes en este precioso día. Y estoy muy bien acompañada con el obispo, el doctor Daniel Rodríguez. Pastor, un saludito. Dios les bendiga a todos, un placer poder estar aquí contigo. Amén. Que antes de comenzar esta programación deseamos orar en el nombre del Señor. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el buen pastor, reconociendo que tú estás en medio nuestro, Señor, y en este día tan hermoso que tú has preparado para nosotros, anhelamos que tu Espíritu Santo tome control y dominio de esta programación en el nombre poderoso de Jesús. A ti damos gloria. Amén y amén. Aleluya. Si usted va entrando a la programación, déjenos saber que usted se ha conectado. Si tiene alguna petición especial en el nombre del Señor, les invitamos que la escriba. Al final de la programación estaremos orando en el nombre del Señor por las personas que nos envíen su petición. Bueno, hoy esta programación más bien en este día va a ser un programa especial, dado que nos está visitando, ¿verdad?, el obispo Daniel Rodríguez, y queremos traer ante su consideración, eh, usted que se conecta siempre con el programa Encuentro con la Palabra, un testimonio poderoso de las maravillas que el Señor ha hecho. Saludamos a Wanda Rosa Flores. Dios te bendiga, Wanda. Por ahí hay otras 4 personas conectadas, así que nos dan un saludito por ahí que queremos saludarles y nos dejan su petición. Pues yo me encuentro en compañía de un ser humano especial que conocemos hace 32 años. Nos conocimos allá en el estado de Massachusetts. Y, pastor, le doy gracias a Dios por esa visita de usted acá a Puerto Rico, donde nos ha llenado de tanta bendición espiritual. Dios lo ha usado de una manera especial y sabemos que la gloria es del Señor. Amén, seguro que En, sí. en este día, yo quiero preguntarte, vamos a empezar por lo simple, ¿verdad? ¿Cómo conociste al Señor? Yo tuve un encuentro con el Señor, en ese tiempo era policía en San Juan. Ujú. Yo me licencié del ejército. Comienzo diciendo que desde mi niñez soy nacido y criado en el espiritismo. Ok. Eso era lo que mi mamá practicaba, lo que mi familia siempre ha practicado. Recuerdo desde niño, nosotros íbamos a centros de espiritismo en diferentes hogares. A veces nos congregábamos, si voy a utilizar esa palabra, donde habían cientos de personas y nosotros participando. Toda la vida, todo el uso de razón mío, nosotros criados, practicando en la casa, íbamos a diferentes lugares, diferentes reuniones y nos reuníamos para practicar el espiritismo. Y en medio de esto, de esa vivencia, ¿cómo entonces llegaste a escuchar del Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que hizo que cambiara tu vida? Bueno, a la edad, recuerdo que tenía aproximadamente unos 8 años, 8 9 años, eh, en uno de los centros de espiritista que fuimos, el anfitrión llamó a mi mamá aparte. Recuerdo que habían llegado un señor de Cuba. Él era una persona de alta jerarquía dentro del espiritismo. Hubieron todo tipo de manifestaciones allí ese día. Y recuerdo que el Señor jaló a mi mamá y me jaló a mí aparte y le dijo a mi mamá,
lo que tú estás buscando para tu hijo no lo va a encontrar aquí. Llévalo a una iglesia evangélica, llévalo a una iglesia cristiana, porque es allí donde él va a lograr. Y él le dijo a mi mamá, yo lo vi a él parado en una plataforma, en un estadio, y él estaba predicando la palabra, tú tienes que llevarlo allí, no es aquí. Y eso se me quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Wow. Luego de eso, ¿cómo llegas al Señor? Luego de eso, corrí las calles de Nueva York, como usted se puede imaginar, un joven al fin. Luego me fui para el ejército, y cuando me licencié del ejército, regresé a Puerto Rico. La tía de mi mamá, que también en un tiempo fue espiritista, Mary Pérez, ella ya se había convertido al Señor. Mi tío, hermano de mi papá, se había convertido al Señor. Y ahí comenzó. Recuerdo que yo estaba perdido aquí en Puerto Rico, bebiendo, corriendo para todos lados. Recuerdo que luego yo escucho el testimonio de Mary, la tía de mi mamá, que Dios le habló a ella y dijo, ora por Daniel, intercede por Daniel, porque el enemigo lo quiere matar, pero yo lo quiero utilizar para mi obra. Y ella comenzó a orar e interceder. En ese tiempo yo tuve un accidente de vehículo, estaban hablando y diciendo que me iba a quedar paralítico. Tan pronto ella comienza a interceder, ahí comienza el ataque de parte del enemigo. Tuve ese accidente, luego me recuperé del accidente, y mientras estaba laborando como policía, tuve un encuentro directo con el enemigo de las almas. Los detalles son, estaba en un dispensario, escuché la voz del enemigo cuando me habló, me dijo que matara a los que estaban allí y luego me quitara la vida. Yo comencé a reaccionar. Recuerdo que no tenía control sobre mi cuerpo. Yo estaba gritando, yo me encontré encerrado dentro de mí y escuchaba la voz que repetía lo mismo. Mientras yo gritaba, le dije, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Cuando dije eso por primera vez, ahora entiendo lo que fue. Sentí la presencia del Espíritu Santo de Dios que me arropó. Yo salí corriendo a la parte de atrás. Luego vino uno de los cabos, sargentos, vino y me buscó, me dijo, ¿qué pasó? Me dijeron que tú saliste corriendo del medio del doctor, las enfermeras. Y yo le dije, yo necesito irme. Estaba llorando. Luego me monté en el vehículo. Él era cristiano. Él lo que me dijo fue, muchacho, Dios está tratando contigo, ríndete. O sea que Dios empezó a rodearte de gente cristiana. Wow. Y él me dijo, ríndete al Señor, Dios lo que está es tratando contigo. Me monté en el vehículo cuando iba por la carretera 30. Mientras iba manejando, iba llorando, iba pidiéndole al Señor, lleno de temor, lleno de miedo. No quería sentir eso que se apoderó de mí. Y de momento siento que en la parte de atrás del carro se sentó alguien, la parte de atrás se hundió mientras iba manejando. Y una vez más escuchaba la voz diciendo, tú nunca vas a hacer nada. Quítate la vida, detén el carro y quítate la vida. Y yo comencé a clamar, le decía, Señor, ayúdame. Tú sabes que yo te voy a servir, Señor, yo prometo que yo te voy a servir a ti, yo voy a dar mi vida a ti. Y escuchaba la voz del asiento de atrás. Era una batalla intensa, sí, espiritual. Se reía, decía, tú cristiano, mira, tú has hecho esto, tú has hecho esto, tú has hecho esto. Y comenzó a enumerar todas las cosas que yo había hecho. Y finalmente llegué a mi hogar. En ese tiempo yo estaba casado con mi esposa. Y le dije a mi esposa, tengo que hablar algo contigo, pero te lo explico mañana. Y lo que hice fue, antes de acostarme en la cama, me tiré de rodillas y oré al Señor. Cuando me levanté por la mañana,
Le dije a mi esposa, vente, ven conmigo. Fui a la casa de mi tío que quedaba al lado. Allí había un grupo de hermanos orando y pidiéndole al Señor. Luego yo me enteré que ellos estaban en una campaña de ayuno y oración porque Dios le había mostrado a una de las hermanas que venía alguien y entraba por la puerta y se entregaba al Señor. Y ese fui yo. Aleluya. Yo llegué, entré, y cuando yo entré se me quedaron mirando y yo les dije, yo vengo aquí a aceptar al Señor, y me tiré de rodillas y acepté al Señor. Esa experiencia me imagino que te marcó. Oh, definitivamente para siempre. Y desde ese momento no ha tornado mi mirada atrás. Y fíjate, es maravilloso ver cómo Dios toma a un ser humano que está perdido, que está haciendo cosas terribles, y cómo Dios coge ese ser humano, se interesa por él, lo saca de donde está y lo transforma para su propósito. Y una de las cosas más impactantes, y esto con el tiempo lo ha podido aprender, cuál importante es que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, obedezca la voz de Dios, interceda, párese en la brecha, pelee a favor de los hermanos, de las personas que Dios, no te rindas, pelea, porque Dios contesta la oración. Eso es así. Dios contesta la oración, y de qué manera. Saludamos a la tercera edad de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Barrio Negro. Dios le bendiga. Un abrazo grande, les amamos. Para seguir con el testimonio, pastor, tienes ese encuentro con Jesucristo. De ahí en adelante, ¿cómo cambia tu vida? Todo cambió. Recuerdo que me entregué totalmente a la Iglesia de Dios en Reparto Arenales. El pastor en ese tiempo era el reverendo Bernardo Dávila, un hombre con un testimonio poderoso, un hombre lleno del poder, la presencia del Señor. Y lo que hice fue que me acerqué a él. Recuerdo que el asistente pastor era el hermano Roberto Ares. También me pegué a ello y comencé a trabajar, a aprender de la palabra. Fíjate qué importante es, cuando uno viene a Jesucristo, llegar y pegarse, como dices tú, a la gente espiritual, gente que te podía ayudar en el caminar a tener un crecimiento espiritual en tu vida. Sí, definitivamente. Y mi esposa y yo éramos los más jóvenes en la iglesia, y honestamente fue lo mejor que nos ocurrió. Nosotros lo que hicimos fue que nos sujetamos, comenzamos a trabajar en la iglesia, comenzamos como todo cristiano debe de comenzar. Cualquier persona que dice que tiene llamado, que Dios lo ha llamado, debe de comenzar como yo comencé, limpiando la iglesia, limpiando los baños. Recuerdo en ese tiempo, la asignación de nosotros era limpiar el templo. No podíamos subir al altar, desde abajo no limpiábamos. Y así fue que nosotros comenzamos. Y lentamente, paso a paso, el pastor comenzó a darnos privilegios. Y recuerdo que una de las cosas que finalmente comenzó a pasar, fui secretario de acta en la iglesia y comencé a trabajar dentro del cuerpo de consejo o cuerpo de ancianos de la iglesia local, y seguimos trabajando y desarrollándonos. ¿Cómo entonces, en medio de ese caminar, ¿verdad? Sé que tienes tus hijos, tienes una familia hermosa. Yo logré conocer a tu hija mayor, que cuando ve este video quiero enviarle abrazos y te amo muchísimo, porque esas memorias que tengo contigo jamás se me borran de la mente. Entonces, tienes tus hijos. Yo recuerdo de la manera que nos conocimos, fuiste a predicar a la iglesia Alpha Iota Omega en Holyoke, Massachusetts, donde yo me congregaba, y ahí es que por primera vez conozco a Joanny, tu esposa, te conozco a ti y conozco a tu hija. Eso hace. De ahí en adelante, cómo el Señor fue entretejiendo tu vida. Sé que tienes otros hijos más, y de ahí en adelante, porque Dios te fue moviendo. Sí,
yo tengo 3 hijos. Está mi hija Dan Janae, está Josué Daniel y Abraham Daniel. Los 3 son ministros del Señor, los 3 le sirven al Señor, sirven en la iglesia local. Mi Abraham es pastor de la juventud, ministro de la iglesia de Dios. Josué Daniel es ministro del Ministerio de Alabanza y Adoración. Y mi hija es el pastor asistente que fue precisamente designado por nuestro obispo administrativo. Y ella es el asistente. Mira, una de las cosas, cuando nosotros decimos que Dios nos ha llamado, yo cuando vine a la iglesia y comencé, le hice esta pregunta al Señor y entré en ayuno y oración y le dije, Señor, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Cuál es el propósito mío aquí? Eso es bien importante. Explícame qué tú quieres que haga, cuál es mi propósito. Y recuerdo que esa noche salí soñando que yo estaba en medio de 2 peceras. Dios te habla conforme a tu capacidad. Yo amo las peceras, donde hay peces. Siempre la he tenido desde niño y había una pecera a mano izquierda, una mano derecha. Y vi como una mano preciosa tomó mi mano y puso en mi mano una malla de un net. Y sacaba de una pecera y la agua estaba sucia, negra. No se podía casi ver los peces. Y los sacaba y la mano me dirigía y los ponía en la pecera que estaba a mi derecha, que era agua limpia. En el momento yo no entendí, pero con el tiempo pude comprender que era el llamado que Dios me había hecho, era para rescatar y sacar las almas de donde estaban y traerlos a los caminos del Señor. Oh, qué lindo. Lo que hicimos fue que nos sujetamos en los distintos lugares que nosotros hemos ido, siempre nos hemos sujetado, acercado a los pastores, trabajar con los pastores. Yo continué mi educación, mi esposa y yo estudiamos en el Instituto Bíblico. Sonia, tengo que confesar, ella fue primera nota, yo fui segunda nota, por si acaso, en el Instituto Bíblico. Ella, no sé si era que los profesores, pues como ella es así tan dulce y tan amable, no sé. No, se las ganó. Se las ganó, pero y seguimos estudiando y preparándonos. Yo entendí desde un principio que había un llamado de parte del Señor, pero yo vi los pastores sufrir tanto, llorar, y yo decía, lo mejor que yo puedo hacer es ser un número 2. Sirvo al pastor, trabajo en la iglesia, ayudo al pastor en todo. Yo no quiero ser pastor, yo quiero mantenerme alejado. El problema es que el que no quiere de beber una copa, le dan dos. Y pues Dios me llevó por ese camino. Actualmente estamos pastoreando en Filadelfia una iglesia multicultural, multigeneracional, en el corazón de Filadelfia, una iglesia preciosa. Cuando me preguntan, yo digo que yo soy miembro ahí primero y luego estoy trabajando en la iglesia y Dios es el pastor, porque independientemente de los estudios, de la preparación, nada ocurre a menos que Dios lo permita. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que eleva, que trae. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Si no estás dirigido por Dios y Dios no está en el centro, todo es en vano. Hay algo que me impactó. Háblame un poquito de ese accidente que tuviste. Oh, wow. Yo les mencioné el primer accidente que yo tuve. Luego, en 2019 tuve ese accidente, pero anterior a eso, mientras pastoraba, estaba pastoreando en el estado de Connecticut, yo caí en coma y estuve en coma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nosotros en nuestro hogar, mi esposa abrió la puerta, eso fue en el 2011, mi esposa abrió la puerta y frente de la puerta
había una muñeca, tenía una soga alrededor del cuello, unos pendibles. Yo lo pude identificar porque yo soy nacido y criado en ese ambiente. Y mi esposa me dijo, mira, aquí hay algo. Yo le grité, no lo toque, no lo toque, que nadie lo toque. Yo salgo afuera, yo lo agarro, comienzo a orar y pedirle al Señor y luego lo boté. Todavía no sabemos quién fue el que hizo ese trabajo. Simplemente alguien llegó allí y Alguien llevó ese trabajo para tu familia. para nuestra familia, para traer destrucción. Durante esos días, el Señor me había llamado a un ayuno. Yo estaba encerrado en un ayuno de 10 días. Eso ocurrió esa mañana. Luego, de madrugada, yo le dije a mi esposa, me siento mareado, y me levanté. Y ella me dijo, descansa, puede ser los ayunos. Yo estaba en el día sexto, séptimo día del ayuno. Y ella me dijo, posiblemente necesitas romper el ayuno, descansa. Y yo fui al baño, y cuando fui al baño traté de agarrar el zinc, y no lo estaba dando vuelta, caí al piso. Mi esposa vino, yo me recuerdo que escuchaba de lejos gente gritando. Mi hijo me tomó, yo me recuerdo que yo estaba bajando la escalera, no era bajo mi fuerza. Lo que recuerdo es que mi hijo Josué Daniel decía, Dios ayúdame, Señor ayúdame, Dios ayúdame, déjame llevar a papi al carro, Dios ayúdame. Él repetía, y después de ahí no me recuerdo de más nada. Lo único que yo me recuerdo fue que estaba acostado en una cama. Cuando miré al final de la cama, vi a una hermana, que ella era anciana de la iglesia, Sister Evelyn Baldwin. Ella era afroamericana, en una iglesia hispana. Y ella me dijo a mí, yo le dije a ella, ¿qué tú haces aquí? Ella me dijo, pastor, te estamos cubriendo con nuestras oraciones. Ella me cubrió con una sábana y yo desperté. Y ahí Eso fue un sueño que tuviste. Es un sueño que yo tuve. En otras palabras, yo me recuerdo hablando con mi esposa, luego fui al baño y luego tengo ese sueño. Lo que ocurre es que habían pasado días, y yo cuando mi hijo me montó en el carro, me llevaron al hospital, yo caí en coma. Y no respondí por nada. Le dijeron a mi esposa que llamara a la familia. Lo que ellos dijeron fue que por una razón que no podían explicar, la presión de mi corazón y la circulación del cuerpo no funcionaba, no podían hacer nada, y para los efectos iba a morir. Pero tuve ese sueño y desperté, salí del coma. Y sucesivamente la iglesia estaba orando y ayunando para que Dios metiera su mano y yo despertaba. Y eso pasó. Qué importante es la oración de la iglesia. La oración colectiva de la iglesia es poderosa. Sí. Es poderosa. Eso es así. O sea, cuando nosotros menos pensamos que estamos solo corriendo la carrera, Dios levanta una iglesia que clamó por ti en medio de ese momento difícil. Y es la segunda vez, porque la forma que yo vine al Señor, Dios habló a mi tía Mary, pero mi tío y un grupo de hermanos estaban orando y ayunando, porque Dios le mostró que venía alguien de afuera a convertirse. Y ellos se meten en ayuno y oración y clamor por esa persona que resultó ser, que era yo. Y qué interesante ver que Dios responde al clamor de su pueblo. Eso así. O sea, ese es el Dios que nos escucha, ese es el Dios que en el momento difícil llega, ese es el Dios que tiene la respuesta para lo que nosotros necesitamos. Y Dios utiliza el clamor de su pueblo para responder entonces a la necesidad que en ese momento tú tenías. Amén. Qué interesante. Ahora bien, cuéntame del accidente. 2019. Escúchame, yo vengo al Señor, cuando caigo en coma, estoy en el Señor.
En 2019 estoy con el obispo, mi obispo administrativo. Yo soy parte de la Iglesia de Dios Noreste Hispana, el obispo, el doctor Juan Antonio García. Estoy con él en Delaware. Estamos lidiando una situación eclesiástica. O sea que estás lejos de tu entorno, el lugar donde tú vivías. Correcto. Estás lejos, fuiste a resolver una situación. Exacto. ¿Y qué ocurrió? Entramos a la iglesia, hicimos nuestra función. Cuando salgo de la iglesia, monté a mi obispo en el carro. Él me dijo, dame la llave. Él y yo, jocosamente, yo le dije, no, yo voy a manejar, yo estoy manejando, no te atrevas. Y lo monto a él en el vehículo. El supervisor de distrito, Juan Vázquez, estaba allí y estamos hablando y doy la vuelta, guardo, me quito el gabán, lo guardo atrás, ligero. Cuando voy a abrir la puerta, veo luces encima de mí. Lo que hice fue que solté la puerta y me tapé, porque yo entendí que un vehículo venía encima de mí. Y ciertamente eso fue lo que pasó. Al cruzar la calle de la iglesia, no sabía, cuando llegué allí, había una patrulla de policías estatales encubierto. El lugar donde está la iglesia es un punto habían varios puntos de droga. En la luz, más adelante, había una patrulla que venía subiendo. Lo que ocurre es que una muchacha de 15 años, la mamá le da la llave para que ella maneje. Están bajando la avenida, ella quiere pasarle un vehículo, le pasa al lado derecho y se encuentra conmigo. La policía estatal dice que el vehículo venía aproximadamente entre 50 a 60 millas por hora cuando me impacta, me pincha con el carro y luego me lanza en el aire. O sea, la policía que estaba allí vio todo esto. Ellos vieron todo. Vieron todo el incidente, inclusive el reporte policiaco, que todavía lo tengo, indica que esa es la proyección. Venía entre 50 y 60 millas por hora, me impacta, me lanza sobre 12 pies de distancia. El impacto fue tal. El vehículo era un Suburban, que es un vehículo grande, que me impactó. Recuerdo que sentí el impacto. Me siento que estoy en el aire, estoy tratando de agarrar algo y caigo. Cuando caí de cabeza primero y inmediatamente sentí la sangre que comenzó a bajar. ¿Cuánto daño corporal en medio del accidente recibiste? ¿Cabeza? Cabeza, la área nasal, todavía tengo frente fue rota aquí al frente, cabeza, la espina dorsal, el pie izquierdo quedó completamente para el lado opuesto, el tobillo quedó completamente, la rodilla. En total estaban hablando de 7 operaciones, porque lo otro fue que el impacto del vehículo fue tan grande el impacto que los intestinos fueron lastimados de tal forma que se estaban muriendo y cerraron daño dentro de mi propio cuerpo. ¿Tu fémur? ¿La cadera? Sí, también la cadera. Fue algo completamente. Los retratos pues hablan por sí mismos. Que sí, los retratos son impresionantes, verdaderamente que, ¿verdad? Hoy la congregación los vio y yo pude observar los rostros de los hermanos como estoy en el altar mirando. Fueron fotos impresionantes, cómo se desfigura tu cuerpo, cómo se desfigura tu rostro. Y qué interesante saber que en medio de esto no perdiste la vida. No. Porque era para morir. Definitivamente era para morir. Yo le doy gracias a Dios. La gracia, misericordia de Dios es grande. Cuando Dios tiene propósito con usted, no temas de qué puede ocurrir, no temas cuál sea la situación que tú te encuentres. Si Dios tiene un llamado, Dios te va a cubrir. Mire, los procesos de nuestra vida
no son para matarnos, son para nosotros crecer y madurar. Una de las cosas, nosotros hablamos de esto, ¿verdad? ¿Qué aprendemos en medio de las diferentes situaciones y circunstancias? Yo aprendí fe. No una fe salvadora, yo estoy hablando de una fe que va más allá. Aprendí lo que es una relación verídica, real con Dios. No una relación religiosa, no una relación superficial. Yo puedo decir que yo le creo a Dios en todo. Y yo tengo una relación con Dios porque yo vi su mano sobre mí. Fíjate qué interesante ver cómo el azote fue tan fuerte que desfigura tu cuerpo, pero quedas vivo. Entonces ahí viene, nace la pregunta, ¿cómo entonces ese proceso de recuperación, cuánto tardó? Yo estuve en intensivo aproximadamente una semana. Me dijeron, te vamos a tener que, estaban hablando de 7 operaciones. Yo le dije al Señor, Señor, si tú estás conmigo, no permitas que me operen. Déjame salir de aquí como yo estoy. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. O sea, te ponen el fémur, la cadera. La Eso cadera, fue después. Okay. la cadera, yo tengo una cadera de titanium. Soy un hombre biónico, ¿verdad? El obispo biónico. Ajá. Pero eso ocurre años después. Oh, no fue en el momento No, del accidente. en el momento del accidente, yo hablé con el Señor y le pedí eso al Señor. Y en ese proceso de recuperación no me operaron. Me querían operar la espina dorsal. Pero se te habían partido huesos. Lo que pasó fue que cuando van a hacer cirugía, antes de hacer la cirugía, ellos toman rayos X de nuevo para saber exactamente dónde van a entrar. Mientras la iglesia está orando. La iglesia está orando, varias iglesias. Ahora literalmente Sí, espérate, me lleva a la mente a que no estabas en tu territorio, estabas en otro lugar. Sí, es correcto, en otro estado completamente Entonces diferente. aquí entra también la desesperación de la familia, recibir la noticia, tuvieron que viajar, Sí. despegarse de lo que tenían allá para entonces llegar. Mi esposa, mis hijos se mudaron. Se mudaron literalmente. Literal, y le doy gracias a Dios por las iglesias, el obispo Jorge Díaz, la iglesia de Delaware. Ellos que era donde tú estabas. Donde estaba, me adoptaron a mí, a mi esposa. Gloria a Dios por eso. Ellos le trajeron ropa a mi esposa, ropa a mis hijos, comida todos los días en el hospital para que ellos pudieran. Ellos literalmente nos adoptaron. Aleluya. Vimos el amor fraternal, esa coinonía, el cuidado, una cosa fenomenal. Lo vimos todos nosotros. Y wow, mis hijos vieron lo que es el amor fraternal. Vieron lo que es una iglesia en acción. Qué lindo. Qué testimonio poderoso. Eso les fortaleció a ellos su fe. Y me imagino que la experiencia, porque tú tuviste tu experiencia. Tu esposa Giovanni tuvo también la de ella. Tus hijos tuvieron su propia experiencia en medio de esto. Y ver cómo toda la familia se unió de tal manera que se mantuvieron firmes en la fe. Eso es maravilloso. Sí, Josué Daniel, el varón mayor de la casa, él recibe la llamada de la esposa del obispo. Y cuando ella lo llama a él, ella le dice a él, necesitas avanzar, agarra a tu mamá, lleguen acá, no creo que tu papá va a vivir. Él está bien mal y hay la posibilidad que él se muera. Y mi hijo le dijo a ella, mi papá no se va a morir. Mi papá ha pasado por cosas peores y él está vivo y él no va a morir, él va a vivir. Esa es la fe que él tenía desde que supo que yo tuve ese accidente. Wow. O sea que aún la misma familia fue como fortaleciendo a los otros que estaban, ¿verdad?, alrededor del proceso. Sí. En medio de esto, sé que tu fe se fortaleció. ¿Tuviste alguna experiencia espiritual? Sí, tuve varias experiencias espirituales.
Dos cosas ocurrieron en mi vida. Tres. Mi fe aumentó, mi fe aumentó, mi relación con el Señor se fortaleció y le tengo que decir con toda la gloria para el Señor, puedo escuchar la voz de Dios, la voluntad de Dios con más claridad como nunca antes. Una de las cosas que la gente me pregunta, Dios, después de esta experiencia, después de este suceso, los dones de palabra de ciencia y sabiduría han aumentado. Y la gente me preguntan, pero ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú supiste esto? Pero mira la forma. Y una persona me dijo a mí, ¿qué yo puedo hacer para que Dios me use de esa forma? ¿Sabe lo primero que se me vino a mente? El accidente. El proceso del accidente. Yo le dije a él, tú estás dispuesto a pasar por un proceso. Porque es que pensamos que nos tomamos una pastilla y ya. ¿Eso es así? Hago un ayuno de un día o dos y ya. Esto es un proceso largo. Esto es años, esto es tiempo. Estamos dispuestos a pasar por el desierto para ser probados, para ser refinados, para ser formados. Hay personas que no están dispuestas. Eso es así. Y yo le doy gracias a Dios por su gracia y su misericordia. Amén. Y ver la mano de Dios obrando es saber que aunque las circunstancias se aprietan, porque se apretaron dura y fuerte, ¿verdad? Pero Dios nunca falló. No, Dios estuvo ahí. Dios les ayudó. Recuperaste. En medio de esa recuperación, ¿cuánto tiempo tardó? ¿Fueron meses o un año? fue aproximadamente varios años, Okay. porque aunque me sané por fuera, por dentro tomó tiempo para yo recuperarme. Una de las últimas cosas que ocurrió fue el golpe que sufrí causó unos daños en mi cadera. Eventualmente tuve que ser operado. Tuvieron que reemplazar la cadera. ¿Eso fue cuánto tiempo después del accidente? 2 años después. O sea que estuviste 2 años con la cadera afectada. Y no te habían operado. No me tuvieron que operar, pero de momento ocurrió que sí. Me tuvieron que operar y me sujeté, perdona mi spanglish, me sujeté a la operación, otro proceso más. Mi gente bella, preciosa, los procesos no son para matarte, son para fortalecerte. Los procesos son para acercarte a Dios. Si tú te sujetas al proceso, no te quejes, no pelees, no le eches la culpa a nadie, no acuses a nadie. Sujétate, acéptala, absuélvela, camina en ella. Tú verás el resultado de lo que es la formación. Verás cómo Dios va a refinarte, procesarte y el producto final será bello para la gloria del Señor. Si hoy tuvieras al Señor de frente y mira la pregunta que te voy a hacer, y te preguntara, Daniel, ¿quieres pasar por este proceso? Sí, definitivamente, no cambió nada, Una de las noches yo me levanté, mi esposa estaba acostada, el dolor que yo tenía en mi cuerpo era tan grande. Mi cabeza, mi quijada quedó fuera de su lugar. El dolor que yo tenía era tan grande. Y yo literal me levanté, caminé lentamente a la ventana, me senté y comencé a llorar. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que yo hice mal? ¿Qué fue lo que yo hice mal? Y escuché la voz de Dios dentro de mí que retornó y dijo, nada, te estoy procesando. Y le dije, Señor,
por favor, quítame este dolor, por lo menos esta noche, quítame este dolor para descansar. Y dije eso, y tal como me ocurrió la primera vez que sentí su presencia en ese hospital, cuando Dios comenzó a tratar conmigo, sentí la presencia de Dios que me arropó completamente. Santo. Y yo me levanté derechito, me fui a la cama sin cojear ni nada, me recosté y me levanté. ¿Sabe? Lo que necesitamos es confiar y creer en el Señor. Etapas fuertes que llegan a nuestra vida, pero cada una de ellas nos van madurando, nos van capacitando, nos van entregando herramientas que no teníamos. Eso es así. Y que esas herramientas se utilizan para ayudar a otros que tal vez estén en la misma necesidad o tal vez peor. ¿Sabe una de las cosas? Gracia, misericordia. Yo experimenté una doble, triple porción de gracia y misericordia. Me debía de haber muerto en el dolor, allí tirado en esa acera, con esos golpes que recibí del impacto. Yo sé, entiendo, he sido procesado, he sido partícipe de gracia y misericordia. Eso cambió mi pastoral. Eso cambió la forma mía de interactuar con la gente. Mire, vamos a ser honestos, a veces nosotros somos más santos que el Espíritu Santo, más sagrado que la Sagrada Escritura. Tremendo, y yo aprendí gracia y misericordia. Y la forma mía de interactuar ahora con la gente es diferente. Es completamente diferente. Y qué interesante saber que a los que Dios llama para hacer la labor que tú estás haciendo, que yo estoy haciendo, que muchos pastores, ¿verdad? Dios ha llamado, los ha comisionado para hacer la labor, tienen que mirar con ojos de misericordia. Entonces, si nos negamos a eso, el proceso entonces se hace más difícil. Y yo siempre me pregunto y digo, Señor, ¿cuántas almas estarán ahora mismo cayendo en el infierno porque alguien le dijo algo que las hirió, que las lastimó y los sacó? Sí. Pastor, yo siempre digo, yo soy miembro de la iglesia donde estoy. Soy pastor, obispo, doctor, todo lo que la gente quiera decir. Pastora, en la iglesia no me llaman obispo. ¿Cómo te llaman? No me llaman doctor Daniel Rodríguez, ni reverendo. Yo estoy en Filadelfia. Hay de todo en Filadelfia. Y la gente que Dios está trayendo son gente que han sido rotas, que se han criado sin su padre, sin su mamá. Gente que fueron adictos, gente que fueron lesbianas. Que necesitan. A mí lo único que tú escuchas cuando ellos me saludan es papi, viejo. Eso me llena de orgullo. De modo, yo y la hermana Carmen López somos los más viejos en la iglesia. Si puedo utilizar esa verborrea sin ofender. ¿Qué tipo de iglesia Dios en este tiempo te ha permitido pastorear? Una iglesia donde los miembros no creo que serían aceptados en muchas iglesias. ¿Por qué? Tienen tatuajes, tienen piercing, tatuajes en la cara, en todos lados. Piercing, pantallas, rabos, lo que los cristianos categorizan como gente perdida, gente del mundo. Y yo tengo líderes ahí. Y ahí es donde Dios te permitió llegar con su palabra. Y esa palabra que es poderosa, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esa gente ha sido transformada por Cristo. Completamente. Lo que fueron en el mundo, vamos a mirarlo de esta forma.
¿Cómo es que Cristo es identificado? ¿Cómo? ¿Cómo tú identificas a Cristo? Bueno, aquellos dos hombres que iban camino a Emaús, un hombre se le acerca, comienzan a conversar con ellos, están hablando con él. Y él comienza a hablarles de la palabra, ellos están compartiendo con los sucesos de Jerusalén, se sientan, el hombre dice, yo voy a seguir, yo me voy, le dice, no, no, quédate con nosotros. Él toma el pan y lo rompe. Es la forma en que lo hacen los judíos, levantan y rompen. Cuando lo rompe, dice que sus ojos fueron abiertos y Jesús, que era aquel hombre, se desapareció en medio de ellos. ¿Qué fue lo que vieron cuando él rompió el pan? Las marcas. Las marcas del pasado de Jesús en la cruz del Calvario. Tomás dijo, hasta que yo no meta mi mano en las marcas, heridas, marcas. Todos tenemos marcas, heridas de nuestra vida pasada. Si Jesús no tiene esas marcas, no puede ser identificado. Todos tenemos marcas. Lo que nos identifica a través de las heridas o marcas que tenemos es que una vez estábamos en un camino mal, estábamos perdidos, estábamos en el mundo, pero hemos sido transformados, cambiados. Sí, y por eso es que estas personas pueden entrar donde un pastor no puede entrar. Mi pastor de jóvenes, Pastor Mark, tiene su pantalla, su rabo, tiene tatuaje, pero él está haciendo una labor excelente. Un joven lleno de la presencia de Dios, él ama a Dios. Él tiene un grupo grande de jóvenes adultos que le están ministrando y siguen trayendo. Él puede entrar donde yo no puedo entrar. No seamos tan ligeros para señalar. Eso. Seamos ligeros para amar. Amén. Y fíjate que el amor cubre multitud de pecados. Amén. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿qué nos falta por hacer en este tiempo? Si Dios nos ha llamado a predicar su palabra, amar como Él nos amó, ¿a quién tenemos que amar? A las almas. Y necesitamos llegar a los lugares que hasta el día de hoy no nos atrevemos a llegar. Que tal vez la gente diga, no, ahí no se puede entrar. Pues ahí es que deberíamos entrar. Es correcto. Para que la palabra de Dios llegue, toque corazones, transforme y haga lo que tenga que hacer. Pero volviendo al accidente, vamos allá otra vez. ¿Verdad? Recuperaste, gracias al Señor, en medio del proceso, esa iglesia donde estaba les amó, les acogió, los recibió. Me parece que allí hay una iglesia que ama como Cristo. Sí, una iglesia que fue impactada también. ¿Estás dispuesto a sacrificarte para el bienestar de nosotros? Wow, es una pregunta buena. ¿Qué tú estás dispuesto a pasar? ¿Por qué proceso? Y dejar que Dios se glorifique y que otra gente sean impactada, que sean bendecidas. Escuchaba una persona que decía, si yo salgo con cáncer y mi cáncer, mi enfermedad, va a causar que mis hijos vengan a Cristo, yo estoy dispuesto a pasar por el proceso e irme con el Señor. Una persona que dice eso es una persona que sabe dónde está parado en el Señor, ama al Señor y entiende que su proceso no es nada si las almas o su familia viene el Señor. ¿Qué sacrificio estamos dispuestos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Por qué proceso? Detenemos los procesos. ¿Por qué? Porque no queremos pasar. No queremos ponernos en las manos de Dios. Pastor, esto yo lo predico y lo enseño en la iglesia donde soy miembro.
El problema más grande que tenemos nosotros es que nosotros queremos ser Dios de nosotros mismos, de nuestra vida, de lo que hacemos, los procesos. Nosotros queremos tener el control de todo. Queremos ser nuestro propio Dios. Y al nosotros ser nuestro propio Dios, sacamos fuera al verdadero Dios. Eso es así. Eso es así. Y en este tiempo, más que nunca, necesitamos entenderlo. Nos queda poco tiempo aquí en la tierra. Definitivamente. 70. Bueno, la Biblia dice que es hasta los 70 y a los más robustos hasta los 80. ¿Qué tú piensas hacer con eso? Ponle que dures hasta los 80. ¿Qué te falta por hacer? ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? ¿Verdad? Porque vivimos, nos levantamos, vamos a la iglesia, pero conoces el propósito de Dios para tu vida. Sí, y como yo hablaba hoy a la congregación, la sociedad nos ha dicho a nosotros que después de cierta edad nos retiramos, después de cierta edad ya no servimos, después de cierta edad tenemos que estar sentados, después de cierta edad siéntate ahí, no moleste a nadie. Pero como leímos en el libro de Josué capítulo 14, verso 10, Josué le reclama a Josué y Caleb le dice, yo tengo el mismo vigor, la misma fuerza que tenía hace 45 años atrás. Caleb tiene 85 años y él está diciendo, yo quiero mi herencia, el monte Hebrón, no me interesa que están los gigantes de Anac, yo los voy a sacar. Y gigantes eran gigantes. Y gigantes eran gigantes. Y los sacó. Y el capítulo 14, los últimos versos dice, y entonces hubo paz en Hebrón. Un hombre de 85 años sacó los gigantes y hubo paz. Esto no se trata de dar, se trata de seguir trabajando en el Señor. Dios nos ha llamado a nosotros a sacar los gigantes en el lugar, en tu trabajo, en tu familia, en el vecindario. Dios te está llamando a que saques los gigantes de Anac, de donde tú estás, para que finalmente haya paz. Eso es así. Y hay gente que busca la paz, y busca la paz, y busca la paz, no la encuentra, y está tan cerca. Pastora, son Jonás. Hay gente que tienen 40, 50, 60, 70 años y son Jonás. Siguen corriendo de lo que Dios lo ha llamado a ellos ser. Por eso a veces hay tormentas que son naturales, hay tormentas que el enemigo levanta y hay tormentas que nosotros provocamos. ¿Por qué Jonás está en medio de una tormenta? Porque él la provocó. Eso es. Necesitamos identificar las tormentas que hay en nuestra vida para ver cuál de las tres son. Porque si es una tormenta que hemos provocado porque estamos en desobediencia a Dios, hay tiempo para arreglar. Eso es así. Eso es así. Qué interesante, ¿verdad? Escuchar un testimonio tan poderoso, ver cómo Dios te salvó en medio de ese accidente, te levantó. La parte principal la hizo Dios y luego a ti te correspondió hacer la que te correspondía a ti, que era hacer todas esas terapias, ¿verdad? Y seguir las indicaciones médicas. Y en medio de eso, cuando ya te viste fuera de todo, ¿qué fue lo primero que quisiste hacer? Bueno, te confieso, lo primero que hice fue que me fui de crucero con mi esposa. ¿De verdad? Mira eso. Nos fuimos a reposar, a descansar. Yo amo a mi familia, amo a mi esposa, mi matrimonio. Para mí el primer ministerio es mi familia. Amén. Qué lindo. La primera iglesia es mi familia.
Qué bien. Lo que hice fue que saqué tiempo, mi esposa y yo, ella me estaba cuidando. En la presión que ella tuvo de cuidarme, bañarme, de estar pendiente, de llevarme aquí, lo que hice fue que saqué tiempo, ella y yo La salí, recompensaste. y la pasamos chévere. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, yo me alegro, ¿verdad?, saber que Dios ha sido tan fiel. Su Yes. fidelidad ha sido grande para contigo, para con tu familia. Ahora tienes una iglesia hermosa que Dios te ha permitido, ¿verdad?, pastorear, y que seguirás ahí hasta que Cristo venga, ¿verdad? Amén. En medio de todo le damos gracias a Dios por tu vida, por tu ministerio, por tu familia, y le damos gracias al Señor, gracias al Señor. Entonces, para culminar, ¿verdad? Y orar por los hermanos. Amén. Por ahí hay una hermana. Bueno, déjame ver cuántas personas se han conectado por aquí. Tengo en este momento 14 comentarios. Tengo por ahí a la hermana, la tercera edad de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Barrio Negros. Eso es un grupo de hermanos de la tercera edad que se reúnen. Y esa es mi iglesia madre. La iglesia que te estaba contando, que fue la que me endosó al ministerio. Amén. Saludo, abrazo. Amén. Está por ahí Joanny conectada. Está Grey Ortiz, dice saludos a mi pastora, Dios la bendiga. Grey, te amamos muchísimo, un abrazo grandote. Entonces está Wanda Rosa Flores, diciéndonos Dios es bueno. Y mira que sí es bueno. Entonces, dice demasiado fuerte, pero Dios no nos dejó. Qué Amén. lindo, ¿verdad? Wanda Flores está ahí pegadita. Qué bueno, Wanda. Dios te bendiga y adelante en el nombre del Señor. Esa es mi cuñada. Ajá. Sí, sí, saludo a ella, José, su esposo. Le amamos, definitivamente. Ellos estuvieron ahí en el centro de todo En el fuego, del fuego. En medio del fuego, y no nos dejaron. Les amo. Amén. Qué bueno. Pues vamos a entonces orar, ¿verdad?, en el nombre del Señor, recordando siempre que no importa la situación que estés atravesando, no importa hasta dónde el enemigo se haya levantado en contra tuya, no importa la enfermedad que puedas tener en este momento, el poder de Dios se manifiesta en aquellos que creen. Si crees que Jesucristo puede hacer la obra, el milagro está hecho para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a presentar a las personas que se han conectado y a su vez a los que se conectarán después de esta transmisión. Dios de la vida, te adoramos, te alabamos. Qué bueno es saber, Señor, que tú eres el Dios de los milagros, el Dios que siempre obras para bien en nuestra vida, el Dios que no ha perdido ni una sola batalla, aleluya, que siempre se glorifica en los momentos más difíciles de nuestra vida, nos sostiene, nos levanta, nos alienta, nos ayuda y nos enfoca, Dios mío, para poder seguir hacia adelante en medio de esta batalla de la fe, que es agradable, que es perfecta, porque tú eres un Dios bueno. Señor, mira cada vida que se ha conectado. Te presentamos a cada una de ellas. Te pedimos, Señor, que la bendición tuya, oh Señor, que trae paz, que trae fortaleza, sea con cada uno, Señor, en esta hora. Te presento de manera especial a aquellos que se conectarán después de esta transmisión. Permite que este testimonio, Dios mío, sea de gran bendición para sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Gracias por Daniel, su esposa, su familia. Bendíceles de manera especial por acompañarnos en este día. Dios mío, gracias por tanta bendición. Y en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Qué bueno que usted se ha conectado con la programación Encuentro con la Palabra desde la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Santa Olalla, Bayamón, ubicada en la carretera 830, kilómetro 5.2
del barrio Santa Olaya. Desde este espacio seguimos adorando a Dios con la programación Encuentro con la Palabra. Nos despedimos, la pastora Sonia Rosado Febus y el pastor Daniel Rodríguez. Amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima. Pendiente, mi gente, que hay mucho más en el nombre del Señor.